La ciencia falsa de la psiquiatría. El siguiente contenido ha sido tomado del blog Víctimas de Control Mental. Son fragmentos de la excelente exposición acerca de la ciencia falsa de la psiquiatría, escrita por un ciudadano español, en relación a un proceso judicial que seguía, y presentada ante la Administración de Justicia. Aquí se hace referencia a declaraciones de algunos psicólogos como apoyo a la afirmación de que la psiquiatría es una pseudociencia. Aunque también hay declaraciones de algunos mismos psiquiatras, lo cierto es que ambas, la psicología y la psiquiatría, en vez de ciencias, son de los principales instrumentos de control y manipulación social al servicio de la élite mundial gobernante. Este es el extracto de la exposición. La psiquiatría no es una ciencia. Solo tiene teorías e hipótesis, no aporta pruebas de la existencia de los trastornos que diagnostica, estos no son seguros ni fiables. Existen solo porque los psiquiatras dicen que existen. La psiquiatría solo es una cuestión de fe, es una manera de ver la mente que ha conseguido hacerse con la exclusiva de la interpretación oficial de esta. Es una creencia, o quizás una ideología, pero no una ciencia. No tiene base para ello. En el siguiente apartado cuarto se expone la naturaleza oscurantista y fraudulenta de la técnica psiquiátrica. La psiquiatría es, junto con la filosofía, la teología y otras disciplinas no científicas, un prototipo de lo que se podría denominar conocimiento inexacto. Su práctica se basa en la anamnesis y es consecuencia de la observación y la evaluación subjetivas. Es decir, carece de métodos que suministren datos objetivos que contribuyan a establecer un diagnóstico cierto o un tratamiento seguro. La información que el psiquiatra obtiene del paciente se establece a través de la palabra y siempre está sesgada por las experiencias previas, las ideas preconcebidas, los aspectos culturales, las creencias y un largo etcétera de una fuerte carga de prejuicios y subjetividades del psiquiatra. Sobre este acto subjetivo y pleno de ambigüedades, y carente de base científica, se crean diagnósticos bajo la dirección de la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, y su cuestionado DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En medicina existe un criterio estricto para catalogar a una condición como enfermedad. Además de un conjunto de síntomas, se debe establecer la causa de los síntomas o alguna comprensión de su fisiología, función. Así, este conocimiento eleva el diagnóstico al estatus de una enfermedad reconocida. Un grupo de síntomas que se supone están relacionados entre ellos recibe el nombre de trastorno, cuando no existe una fisiología o causa conocida. En psiquiatría los diagnósticos son considerados trastornos porque no son enfermedades demostradas. Organismos como el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos y la Asociación Mundial Psiquiátrica admiten que los psiquiatras no conocen las causas de los trastornos mentales ni lo que sus tratamientos hacen específicamente al paciente. Se han propuesto diversas teorías, no siempre convincentes, para explicar cómo se producen los trastornos y la propia psiquiatría admite que en el DSM, aparece el concepto trastorno mental porque no han encontrado otro nombre que exprese con exactitud lo que quieren definir. O sea, los diagnósticos psiquiátricos no son estricta y médicamente enfermedades. Y hasta los mismos psiquiatras dudan de que sean trastornos mentales. Debe de ser otra cosa, pero no saben lo que es. El DSM, la invención de trastornos y la industria farmacéutica. El DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es la Biblia de la psiquiatría. Es elaborado por la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, y es utilizado internacionalmente para la elaboración de diagnósticos psiquiátricos. Ha dejado de ser estrictamente el manual estadístico y diagnóstico inicial para constituirse en un manual de psiquiatría generalizado para uso no solo de psiquiatras, sino además de médicos generalistas y demás profesionales sanitarios. Los trastornos incluidos en el DSM, son creados a partir de votaciones para su admisión o no, y se hace sin atender a criterios médicos o científicos. En 1973, los miembros del comité de la APA, votaron para dejar de considerar trastorno a la homosexualidad, después de que activistas homosexuales hiciesen manifestaciones en tal sentido. Si el trastorno mental fuera en realidad una enfermedad, la idea de borrar la homosexualidad o cualquier otra cosa más de las categorías de enfermedades mediante votación, sería tan absurdo como que un grupo de médicos se reuniera para votar la posibilidad de borrar el cáncer o el sarampión del concepto de enfermedad. Imaginemos que a una persona le dicen que parece que tiene cáncer, pero no le ofrecen ninguna prueba de ello.
Y le dicen que le van a hacer 2 operaciones, seguidas por terapia de radiación, y una serie de drogas que van a hacer que se le caiga el pelo. Es absurdo que lo anterior pueda ocurrir en la medicina, pero sí que es la forma de funcionar de la psiquiatría. Diagnostica y droga sin tener pruebas. La psiquiatría se ha convertido en una importante línea de negocio de la industria farmacéutica, ya que permite abusar de la medicación que se receta a los pacientes. Existen nexos económicos entre psiquiatras e industria farmacéutica. Cada nueva enfermedad incluida en el DSM, supone un lucrativo nicho de mercado para la industria de los psicofármacos. El número de trastornos no deja de crecer porque ello aporta enormes beneficios económicos a la industria farmacéutica y a numerosos psiquiatras. En 2006, se publicó un estudio en la revista Psychotherapy and Psychosomatics, titulado Nexos financieros entre los miembros del panel del DSM-4 y la industria farmacéutica, en el que concluyeron que más de la mitad de los 170 miembros del panel responsable de elaborar el DSM, y todos los expertos del manual encargados de los trastornos de la personalidad tenían lazos financieros ocultos con la industria farmacéutica. Los psiquiatras de la Asociación Psiquiátrica Americana, que son quienes realizan el DSM, no solo se lucraron a título personal por inventar enfermedades mentales, también dicha asociación recibió $7,5 millones de las farmacéuticas en el 2003 para su revista en concepto de publicidad. El DSM es utilizado para decidir y condicionar brutalmente el futuro de las personas etiquetándolas, estigmatizándolas, despersonalizándolas, desestabilizándolas y humillándolas. Testificando ante el Congreso de los Estados Unidos en 1992, el psiquiatra Walter Affield dijo: "La psiquiatría no es una ciencia. Sin embargo, nosotros podemos crear enfermedades mentales con una publicidad selectiva y cuidadosa". Julian Whitaker, autor de Alton Healing, la salud y la curación, declara: "Cuando los psiquiatras clasifican a un niño o a un adulto, lo clasifican debido a síntomas. No tienen un diagnóstico patológico. No tienen un diagnóstico de laboratorio. No pueden mostrar diferenciación alguna que respalde el diagnóstico de estas enfermedades psiquiátricas. Por el contrario, si alguien tiene un ataque cardíaco, se puede encontrar la lesión. Si alguien tiene diabetes, el azúcar de la sangre es alta. Si alguien tiene artritis, se podrá ver en una radiografía. En la psiquiatría, es como recurrir a una bola de cristal, a la adivinación. No es científica en absoluto". La psicóloga Lynne Rosewater asistió a una audiencia del DSM presidida por uno de los principales arquitectos del manual, el psiquiatra Robert Spitzer, y dice: "Tenían una discusión para encontrar un criterio sobre el trastorno de personalidad masoquista y la esposa de Spitzer, una trabajadora social, dijo: 'A veces hago eso'. Y él contestó: 'Muy bien, quítalo'". El resultado de la aplicación del DSM es que todo se ha vuelto patológico. Al grado de que la única manera de ser es ser anormal. En una declaración de septiembre de 2003, la Asociación Psiquiátrica Americana admitió: "Probablemente se demostrará que los trastornos mentales representan trastornos en la comunicación intracelular o un sistema de circuitos neuronales desorganizado". O sea, probablemente se demostrará en el futuro la teoría que actualmente es dada por válida, y que está siendo utilizada para poder drogar impunemente a la gente y enriquecerse con ello. Ideología de la psiquiatría. En 1918, un pionero de la psiquiatría, Emil Kraepelin, definió a un psiquiatra como un regidor absoluto que podría intervenir despiadadamente en las condiciones de vida de la gente. Esta inhumana idea de intervención despiadada en la vida de las personas y el desprecio por su dignidad, es el tenor que marca a la psiquiatría a través de su historia. A través de distintos medios, invaden la conciencia de la persona y la destruyen. Para ello utilizan el electroshock, las lobotomías, el embrutecimiento químico y la coerción psicológica. La psiquiatría siempre se ha caracterizado por su falta de respeto a la dignidad humana. La psiquiatría coacciona el libre desarrollo de la personalidad, perjudica la estabilidad emocional, y viola la dignidad y la integridad moral y psicológica de la persona. Su naturaleza oscurantista encierra un gran potencial que la hace el arma y medio idóneo para hacer mucho daño, y permite generar fraudulentos diagnósticos con los que se violan los derechos humanos en total y absoluta impunidad. El supuesto humanismo que se le presume por operar desde el ámbito de la medicina, oculta en realidad una forma de actuar que, examinada objetivamente, nos muestra un profundo desprecio por la dignidad del ser humano. No tiene nada que envidiar a cualquier secta destructiva.
El método de trabajo de la psiquiatría está basado fundamentalmente en imponer totalitariamente y sin base científica, unos criterios absolutamente subjetivos apoyados únicamente en la autoridad que le confiere haber sido, sorprendente e increíblemente, aceptada oficialmente como especialidad médica. La psiquiatría se utiliza en algunos regímenes como un recurso poderoso para causar temor, castigar, represaliar, desacreditar, torturar psicológicamente y destruir mentalmente. Hace siglos se utilizaba a la Inquisición contra las personas molestas. Ahora se utiliza a la psiquiatría. La brutalidad y el terror es ocultado tras la supuesta humanidad que se supone que hay detrás de lo que irresponsablemente es considerado una rama de la medicina. Es inexplicable, e irracional, que algo de naturaleza tan evidentemente fraudulenta se haya introducido en la medicina y que aún siga al día de hoy, siendo considerada una especialidad médica. Su falta de base científica y la manera frívola e irresponsable de inventar trastornos, permite que prácticamente cualquier actividad del ser humano pueda ser diagnosticada como enfermedad mental. Esto representa un serio peligro y un grave riesgo para la salud y la seguridad de los ciudadanos. El destino de cualquier persona queda caprichosa e irresponsablemente en poder del psiquiatra, y de la influencia de cualquier persona que mantenga intereses opuestos a los de la persona diagnosticada. Es inexplicable que la justicia reconozca esos diagnósticos para asuntos legales a pesar de que quienes los hacen no pueden aportar pruebas de ellos y tampoco pueden hacer algo tan básico como razonarlos y fundamentarlos. La dificultad para demostrar el origen de los trastornos mentales está sirviendo como excusa para mantener como probables teorías que permiten diagnosticar enfermedades a personas sanas, y para la represión del diferente, o de los no convencionales. En términos estrictamente legales, la forma de proceder de la psiquiatría es perseguible. Se está cometiendo un delito, ya que hacen diagnósticos sin conocimiento o prueba que lo respalde, y medican con drogas lo que solo es una teoría que no han conseguido demostrar. Que los trastornos o enfermedades tienen un origen biológico. El falso diagnóstico psiquiátrico, y en general la ideología oculta tras la técnica psiquiátrica, vulnera mis derechos fundamentales recogidos en el artículo 10.1 de la Constitución que dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. También vulnera mis derechos fundamentales recogidos en el artículo 15 que dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. También vulnera el artículo 18.1 que dice: se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y también vulnera el artículo 43.1 que dice: se reconoce el derecho a la protección de la salud. Lo expuesto en el apartado cuarto es de conocimiento público, aunque desconocido para la mayoría de la población, y evidencia que la técnica psiquiátrica y los diagnósticos que genera, carecen absolutamente de base científica. El que la psiquiatría sea considerada una especialidad de la medicina no produce con ello que milagrosamente tenga base científica. Sigue siendo lo que es. La psiquiatría, solo es una manera de ver la mente que ha conseguido hacerse con la exclusiva de su interpretación. Tiene teorías y tesis sobre la mente pero no aporta pruebas de ello. Dada su naturaleza, se la puede considerar básicamente como una creencia tras la que se oculta, evidenciado por sus métodos, una ideología que no es precisamente muy respetuosa con la dignidad humana. Su naturaleza coercitiva y totalitaria, le permite vulnerar derechos fundamentales impunemente, ocultándose como especialidad médica. El artículo 16.1 de la Constitución dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Ante la constatada evidencia de que la psiquiatría no tiene base científica y de que su naturaleza y métodos la hace manifestarse como una creencia y una ideología, me acojo a mi derecho fundamental a la objeción de conciencia protegidos por el artículo 16.1 de la Constitución, conforme a la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional y dictada en diversas resoluciones, entre otras muchas, la STC de 11 de abril de 1985, que dispone: por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación.
La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16(1)c y, como este tribunal ha indicado en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. Al amparo del artículo 16(1) de la Constitución y a la objeción de conciencia que garantiza y protege, manifiesto que el contacto forzoso con cualquier psiquiatra, psicólogo o cualquier otro profesional médico que utilice la psiquiatría y el DSM para su trabajo es contrario a mis convicciones personales. Entiendo que los diagnósticos emitidos con la técnica psiquiátrica no constituyen diagnósticos médicos reales, ya que no están basados en ningún análisis o prueba de anomalía física o química, pudiendo constituir acusaciones falsas y estigmatizantes en relación a mi comportamiento, sentimientos, e ideas, que ponen en riesgo mi reputación y mi salud. En Albacete, a 9 de agosto de 2012. Tomado de víctimasdecontrolmental.blogspot.com. El control mental de la humanidad es un hecho, más allá de lo que cualquiera pueda imaginar. El control de la mente consuma el yugo de una tiranía planetaria. Estad alerta. Algunas imágenes han sido extraídas del documental Psiquiatría, una industria de la muerte, de la organización CCHR. www.cchr.org